En este vídeo vamos a continuar resolviendo algunos de los ejercicios que nos planteábamos en el boletín de problemas del tema 5. En este caso, en lugar de plantear en un editor de texto el enunciado del ejercicio, ir viendo directamente cómo modificábamos la gramática y la convertíamos en una gramática atribuida, que es la forma en la que hemos estado viendo los ejercicios resueltos en el vídeo anterior. En este caso, pues lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. Voy a intentar mostraros alguna representación gráfica de cómo es el flujo de información que se lleva a cabo al resolver el problema, y de alguna forma con este flujo de información espero que entendáis mejor cómo es el proceso, digamos, mental, cómo debe uno pensar a la hora de afrontar este tipo de ejercicios para encontrar la solución. Bien, en el vídeo que os voy a mostrar vamos a resolver 4 de los ejercicios que estaban planteados en el boletín. Son estos 4 que vemos aquí: el ejercicio 5.8, el 5.12, el 5.13 y el 5.14. Bueno, vamos a empezar con el primero de estos 4 ejercicios que tenéis en el boletín como ejercicio 8. Bien, os leo el enunciado. La siguiente gramática permite describir un circuito formado por resistencias unidas en serie o en paralelo. Bueno, dentro de un momento mostraré algún dibujo de qué es lo que pretende describir realmente esta gramática, pero vamos a estudiar un poco en qué consiste realmente la gramática. El símbolo inicial de la gramática sería circuito, y circuito, la única regla de este símbolo, lo que reconocería el símbolo circuito, es en primer lugar circuito serie y a continuación circuito paralelo. Este circuito paralelo lo tenemos desarrollado en las dos reglas siguientes, que sería circuito paralelo es barra circuito serie circuito paralelo, o circuito paralelo es lambda. Esta construcción, de hecho estas tres reglas, forman la construcción típica de una lista de elementos que se pueden describir fácilmente, o se pueden analizar fácilmente mediante un análisis descendente. Lo que estamos describiendo aquí realmente sería una lista de circuitos serie separada por la barra. Es decir, esto lo que permite describir es circuito serie, barra circuito serie, barra circuito serie, barra circuito serie, etc. ¿Cuándo paramos de reconocer barra circuito serie? Bueno, pues en el momento en el que el símbolo circuito paralelo lance la regla lambda. En ese momento la regla lambda es la regla vacía, la que no reconoce nada, y en ese momento habremos llegado al final de las conexiones paralelos entre estos circuitos serios. A su vez, este símbolo C serie o circuito serie viene escrita por esta regla. Circuito serie es base conexión, y ahora conexión es guión base conexión, conexión es lambda. De nuevo tenemos la misma construcción que hemos visto arriba, donde en este caso conexión serie sería una lista de elementos, en este caso esos elementos serían base, separadas por un separador, que en este caso es el guión. Esto nos permite, estas tres reglas nos permiten reconocer cosas como base, guión base, guión base, guión base, etc. Hasta, como siempre, llegar a un momento en que conexión se reconoce mediante la regla lambda, que sería el caso donde ya no hay más conexiones en series entre circuitos base. Bueno, el símbolo base, este circuito base, puede ser o bien una resistencia suelta, sería la primera regla, o bien un circuito completo descrito entre paréntesis. De nuevo, circuito nos llevaría a el símbolo inicial de la gramática, con lo cual, a partir de aquí, entre paréntesis, podríamos encontrarnos con nuevas descripciones de conexiones en paralelo y de conexiones en serie. Bien, para representar la información que vamos a analizar, es decir, cuando leamos una entrada descrita en esta gramática,
lo que pretendemos es generar un árbol de sintaxis abstracta, es decir, una estructura de datos que va a estar formada por diferentes estructuras. Para definir esa estructura de datos, para definir ese árbol de sintaxis abstracta, tenemos declaradas 4 clases. En primer lugar, la clase nodo va a ser la clase genérica, que podríamos haberla descrito como clase abstracta, que vamos a extender con nuevas clases. La primera clase sería la clase resistencia. Como veis, resistencia extiende a nodo y lo que me permite es almacenar el valor o el identificador de la resistencia a la que nos estemos refiriendo. Bueno, he puesto en este caso en la descripción de las clases los campos como campos públicos. En realidad, como veremos enseguida, al menos en la solución que vamos a plantear en estas transparencias, no vamos a acceder a los campos como tal, sino que en el constructor de la clase vamos a indicar los valores de los diferentes campos. Por tanto, lo que vamos a utilizar realmente es un constructor de resistencia donde ya vamos a asignarle el valor a R. La tercera de las clases que tenemos disponibles es la clase serie. La clase serie también extiende nodo, es decir, un nodo al final va a ser la representación de un circuito. Y un objeto de la clase serie lo que me permite describir es una conexión en serie entre dos circuitos, entre dos nodos, que serían el campo S1 y el campo S2. Igual que con la resistencia, realmente no vamos, aunque los campos aquí están declarados como campos públicos y podemos acceder a ellos, realmente en el código, en la solución que vamos a desarrollar, vamos a asignar directamente los valores de estos dos campos, de S1 y S2, en el constructor. Es decir, vamos a hacer una llamada al constructor de un objeto de la clase serie, pues en el constructor indicaremos los valores de los dos campos, de S1 y S2. Y tenemos por último la clase paralelo. La clase paralelo me describe una conexión en paralela entre dos circuitos. Esas conexiones en paralela pues se van a describir mediante los campos P1 y P2, que van a ser pues la conexión, digamos, de la derecha y de la izquierda de esa conexión en paralelo. Bueno, enunciado el problema, termina pues, pidiendo que se desarrolle un esquema de traducción que genere un árbol de sintaxis abstracta que se base en el uso de estas clases a partir de una entrada descrita en la gramática que hemos planteado. Bueno, para ver mejor o entender mejor de lo que estamos hablando, voy a explicaros un par de ejemplos de entradas descritas en este lenguaje, el lenguaje que define la gramática que hemos presentado. En el primero de los ejemplos, la entrada sería, pues, paréntesis abierto, R1-R2, paréntesis cerrado, barra, paréntesis abierto, R3- paréntesis abierto, R4, barra R5, paréntesis cerrado, paréntesis cerrado. ¿Qué estamos representando aquí? Pues como he comentado antes, un circuito se veía como una serie de conexiones en paralelo, de ramas en paralelo. Era circuito serie en paralelo con otro circuito serie. De hecho, vemos aquí la representación, lo que vemos como un circuito, realmente es un circuito abierto, es la conexión de dos ramas en paralelo. En la primera rama lo que tenemos es la conexión en serie entre la resistencia R1 y la resistencia R2, que eso lo hemos descrito como R1-R2. Esto sería la conexión en serie de R1 y R2 que vendría descrita por esta rama, R1 en serie con R2. La conexión en paralelo indica que en paralelo a esa rama de arriba tendríamos toda la rama de abajo, que sería ¿cuál? Bueno, pues resistencia R3 conectada en serie, es decir, detrás de R3 tendría que venir este circuito. Y este circuito es la conexión en paralelo de la resistencia R4 con la resistencia R5. Bien, este diagrama es el que estamos representando mediante esta entrada. Bien, ¿qué es lo que nos están pidiendo realmente? ¿Qué es lo que nos pide el enunciado del problema? Pues que cuando reconozcamos esta entrada, que está representando este circuito, construyamos una estructura de datos utilizando las clases que hemos visto, nodo, resistencia, serie y paralelo. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que generar? ¿Cuál sería la representación asociada a esta entrada?
Bueno, pues tendríamos por un lado, hemos dicho que es la conexión en paralelo entre esta parte y esta. Es decir, tendríamos que construir un objeto que describe una conexión en paralelo entre una rama y otra rama. La primera rama, la rama de P1 sería esta de aquí, sería la primera rama que hemos encontrado en la entrada que estamos analizando, y la segunda rama sería todo esto de aquí, que veremos que da lugar a esta representación, que sería bueno, pues la parte de la derecha de este operador de conexión en paralelo. Bien, la primera rama, que como hemos dicho es esto de aquí, R1 en serie con R2, ¿cómo lo representamos? Bueno, pues R1 mediante un objeto de resistencia que almacene el identificador R1, R2 mediante un objeto de resistencia que almacena el identificador R2, y la conexión en serie de R1 con R2 sería un objeto de la clase serie, donde el campo S1 apunta, tiene una referencia a la resistencia R1 y el campo S2 tiene una referencia a la resistencia R2. La rama paralela, el campo P1, tendría una referencia a toda esta descripción del circuito, que sería la conexión en serie entre R1 y R2. Correspondería a esta parte de aquí. Bien, ¿cuál es la segunda rama? La segunda rama consiste en la conexión en serie de R3 con esto de aquí. Es decir, la segunda rama sería la conexión en serie de R3, que sería un objeto de la clase resistencia que almacena el identificador R3, y la segunda parte derecha del operador conexión en serie sería R4 en paralelo con R5. Es decir, la representación del campo S2 de esta conexión en serie tendría que ser la representación de este circuito R4 en paralelo con R5 que vemos aquí. Bueno, ¿cómo representamos R4 en paralelo con R5? Bueno, pues un objeto paralelo de la clase paralelo donde P1 tiene una referencia a la resistencia R4 y P2 tiene una referencia a la resistencia R5. Bien, vamos a ver otro ejemplo donde en lugar de tener solamente dos conexiones en serie o dos conexiones en paralelo, vamos a ver que las conexiones pueden implicar a más de dos circuitos. Es decir, como hemos visto antes, cuando hablábamos de conexiones en paralelo o conexiones en serie, hablaba de que teníamos una lista de conexiones de varios elementos. Bueno, pues en este caso, lo que vemos aquí en esta entrada sería R1 en paralelo con todo esto, perdón, R1 en serie con todo esto, en serie con R5. Bueno, esto lo podemos representar como R1 en serie con esto, serie con R5. ¿Y esto qué es? Esta parte, este circuito que vemos aquí, ¿cuál sería? Pues R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4. Lo podemos ver aquí, R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4. ¿En qué medida varía ahora la representación? Bueno, pues el objetivo, la representación final, el árbol de síntesis abstracta que vamos a generar sería la referencia a este objeto que tenemos aquí en la cima del árbol. Queremos representar pues, la conexión en serie entre R1, esto y R5. Bueno, pues eso sería con la resistencia R1, que sería un objeto de la clase de resistencia, y todo esto sería la representación de aquí, o de aquí si lo queremos ver así, tendríamos una conexión en serie. Tendríamos entonces la conexión en serie de R1 con toda esta segunda parte y seguida de una nueva conexión en serie con R5. Por tanto, una vez hecho la conexión en serie de R1 con esto, después hacemos la conexión en serie de esto con R5. Esto lo que me está indicando es que estamos tomando el operador de conexión en serie, el operador de guión, como un operador binario asociativo a la izquierda. Es decir, primero calculo un objeto que me describe la conexión en serie de R1 y esto, y a continuación sería la conexión en serie de todo esto con R5. Con la descripción del operador de conexión en paralelo pasa lo mismo. Tendríamos, para la representación de esto que tenemos aquí, R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4, tendríamos pues
en primer lugar, la representación de la conexión en paralelo de R2 con R3 y a continuación la conexión en paralelo con R4. De nuevo, este operador de conexión en paralelo lo estaríamos tomando como un operador binario asociativo a la izquierda, porque en primer lugar hacemos R2 con R3 y el resultado lo hacemos en paralelo con R4. Es decir, hacemos R2 con R3 y el resultado lo hacemos en paralelo con R4. Bien, pues este es el problema que nos plantean. Vamos a ver ahora, vamos a estudiar ahora cómo vamos a construir esta solución, la solución a este problema. Como he dicho, vamos a intentar explicaros cómo se construye la solución, es decir, la forma en que hay que pensar para encontrar la solución al problema que nos están planteando. Bueno, para encontrar esa solución voy a plantear un ejemplo más sencillo que los dos ejemplos que os acabo de explicar, que sería esta que tenemos aquí. R1 en serie con R2 y ahora en paralelo con R3 en serie con R4. Si hacemos la traza del análisis sintáctico de esta cadena, lo que tendríamos es algo así. O sea, el símbolo inicial de la gramática es circuito. Circuito tenía una regla, voy hacia atrás, hacia la gramática. Circuito tiene una regla que es C serie, C paralelo. En la traza eso sería llamar primero a C serie y después llamar a C paralelo. Aquí lo podemos interpretar como un análisis descendente donde yo llamo a la función que reconoce circuito y a su vez esa función que reconoce circuito lo que hace es primero llamar a la función que reconoce C serie y a continuación llamar a la función que reconoce C paralelo. C serie, pues si vamos de nuevo a la gramática, C serie tenía una regla que es base conexión. Y a su vez después conexión tiene dos opciones, o bien es guión base conexión o bien es lambda. Como vemos, C serie tiene base conexión, es decir, reconocer C serie sería en primer lugar reconocer base y a continuación reconocer conexión. En este caso, la regla que reconoce base es simplemente resistencia. En cuanto a la conexión, en este caso, que vemos aquí, pues sería guión base conexión y a su vez la segunda conexión sería lambda. Base sería resistencia y todo esto nos permite reconocer pues R1 guión R2 y ya con la lambda sería la cadena vacía, estaríamos terminando de reconocer el primer circuito serie. A continuación lo que vemos es la conexión en paralelo, sería la barra, en paralelo con este nuevo circuito serie. Realmente la regla de C paralelo es barra C serie C paralelo, con lo cual me permitiría continuar con la lista y en este punto podría volver a encontrar de nuevo otra barra con otra descripción de otro circuito. En este caso no es así, tenemos una única barra, por tanto tendríamos C paralelo es barra C serie C paralelo y este último C paralelo sería la cadena vacía. Este circuito serie pues es el que tiene que reconocer R3-R4 y al igual que esto tiene exactamente la misma forma, pues sería circuito serie es base conexión, a su vez base es resistencia, conexión es guión base conexión, donde esta base de nuevo es resistencia, esta sería la R4 y esta conexión sería la cadena vacía. Bueno, pues sobre esta traza tenemos que plantearnos quién construye qué. Es decir, tendremos que ver, al final circuito tiene que construir el árbol completo. Un árbol que representa, pues, esto que vemos así, es decir, la conexión entre paralelo de estos dos lados y esto es la conexión en serie entre R1 y R2 y esto es la conexión en serie entre R3 y R4. Eso será lo que tengamos que construir como representación final. Pero vamos a ir viendo, bueno, qué podemos ir construyendo. Aquí hay una primera regla que se entiende bastante bien, que es que, bueno, para representar una resistencia yo necesito, si nos vamos a
a las estructuras de datos, yo para representar una resistencia necesito un objeto de la clase resistencia. De manera que yo podría plantearme que cuando base reconoce resistencia, en ese momento yo puedo construir un objeto resistencia que almacene R1. Y de la misma forma, al reconocer guión base y este base es resistencia, que sería R2, yo puedo construir un objeto de la clase resistencia que me almacene el identificador R2. Bueno, por tanto, ya sé más o menos cómo resolver en cuanto a gramática atribuida el símbolo base, pues tenemos una idea de cómo resolverlo, al menos la regla de resistencia. Bien, hemos dicho que base puede construir un objeto de tipo resistencia. Voy a llamarle a este atributo, le voy a llamar atributo S, es un atributo sintetizado. ¿Por qué sintetizado? Porque lo puedo construir cuando reconozca resistencia. Después de reconocer R1, yo puedo construir un objeto resistencia que me almacene R1. Luego, base tendrá un atributo sintetizado, que podríamos pensar que es de tipo resistencia, y esta regla es la que nos permite, vamos a incluir su acción semántica, nos permitiría calcular el atributo sintetizado base.s. Base.s, ¿qué sería? Pues new resistencia, es decir, vamos a construir un objeto de la clase resistencia y vamos a almacenar el identificador que hemos reconocido. Sería pues el lexema, resistencia.lexema, sería el lexema de este token, de este componente léxico. Bien, esa sería la forma de representar lo que he reconocido en esta regla de base. Pero ¿qué ocurre si tengo la segunda regla del símbolo base? Que un símbolo base puede reconocer cualquier circuito descrito entre paréntesis. Este circuito a su vez podría ser conexiones en serie, en paralelo, lo que fuera. Hemos dicho que base tiene un atributo sintetizado que hemos llamado S. Si base tiene un atributo sintetizado, lo tiene en todas sus reglas. Es decir, en todas las reglas de base yo tengo que calcular su atributo sintetizado. Es decir, yo en esta regla tengo que considerar cuánto vale el atributo sintetizado base.s. ¿Cuánto sería? ¿Cómo calculo la representación del circuito que reconoce base? Bueno, pues esto no es más que paréntesis abierto, circuito paréntesis cerrado. El circuito que reconoce base es este que tenemos aquí. Luego, yo debería tener una regla de este estilo, una acción semántica de este estilo, es decir, que sea el circuito, el símbolo circuito, el que reconoce toda la definición, toda la descripción que yo me encuentre, que tenga un atributo sintetizado y que ese atributo sintetizado yo lo copie como atributo sintetizado de ese. Pero es que circuito es el símbolo inicial de la gramática y el símbolo inicial de la gramática debe tener un atributo sintetizado que almacene todo el árbol de sintaxis abstracta que se encuentre. Luego, si nos encontramos entre paréntesis una definición de circuito, este circuito generará una estructura de datos que describa todo lo que he encontrado ahí, todo lo que he analizado ahí. Y esa estructura de datos la debe almacenar en ese atributo sintetizado que hemos llamado circuito.s. Por tanto, en este caso base.s va a ser igual al circuito.s, lo cual nos lleva a que el tipo de dato del atributo sintetizado del símbolo base no puede ser resistencia. ¿Por qué? Pues porque puede que aquí no haya una única resistencia. Aquí podríamos encontrarnos con una conexión en serie, en paralelo, cualquier cosa. Luego, en general, circuito.s, el atributo sintetizado de circuito, va a ser un objeto de tipo nodo, que podrá ser una resistencia, podrá ser una conexión en serie, podrá ser una conexión en paralelo. Luego aquí, a la hora de describir los atributos de base, pues el atributo S no es resistencia, sino que en general va a ser de tipo nodo, que podrá ser resistencia, serie o paralelo. Bueno, con esto hemos resuelto las dos últimas reglas de la gramática. Tendríamos que ir viendo, bueno, cómo resolvemos las acciones semánticas y los atributos asociados al resto de los símbolos no terminales y de las reglas que estamos viendo ahí.
Volvemos a nuestra traza y vamos a avanzar algo más, vamos a ver cómo se genera la representación del circuito serie. Es decir, qué debemos hacer cuando nos encontramos algo como R1 en serie con R2. Bueno, para representar R1 en serie con R2, yo debería construir un objeto de la clase serie donde el campo S1 tenga la referencia a R1 y el campo S2 tenga la referencia a la resistencia 2. Y eso realmente es la representación que estoy obteniendo aquí del símbolo C-serie. Es decir, C-serie debería tener un atributo sintetizado que genere esto. Bien, ¿cómo lo hago? Bueno, C-serie realmente lo que hace es llamar a base y después llamar a conexión. De base puedo obtener R1. Yo podría decir, bueno, de conexión puedo obtener R2 y que aquí detrás, es decir, una vez reconocido base y conexión, circuito serie podría hacer esta conexión en serie entre R1 y R2. Sin embargo, tengo un problema con esa forma de pensar. ¿Y qué hubiera pasado si conexión aquí fuera lambda? Es decir, si en lugar de lanzar la regla guión base conexión directamente aquí fuera lambda, pues que no habría R2, que simplemente la conexión, la descripción del circuito serie o de C serie sería R1. Bien, luego no me vale con lo que devuelva conexión. Bueno, podría plantearme poner una acción de tipo, si lo que me devuelve conexión es una resistencia, entonces hago la conexión en serie, y si es una referencia nula, por ejemplo, pues entonces simplemente es R1. Eso me resolvería el caso de que yo reconozca R1 o R1-R2, pero ¿qué pasa si yo reconozco R1-R2-R3, por ejemplo? Pues que en ese caso esta conexión, en lugar de ser lambda, sería guión base conexión y me permitiría reconocer una nueva resistencia. Luego, en ese caso, para C serie, esta parte no reconoce solamente R2, pero reconocería R2 y R3 también. El problema es que en ese caso yo tendría la conexión en serie de R1 con R2 y después la conexión en R3. Yo podría pedirle a la conexión que me genere eso, pero le falta R1. Es decir, en este lado, en este trozo de la traza, la información que se recoge es resistencia 2, y si hubiera más resistencia por aquí, pues se recogería, pero no se recoge la primera. Es decir, si yo pretendo que conexión me genere esto, conexión debes conocer R1, porque si no, no puede generar este enlace. Bueno, ¿qué estamos diciendo entonces? Pues que conexión necesita que le pasemos la información que ha reconocido base. Necesitamos esto. La idea sería entonces, en cuanto a flujo de información, que base reconoce la resistencia 1, le pasa la información a conexión, conexión reconoce la resistencia 2 y dice, vale, pues construyo el objeto de conexión en serie entre R1, que me la han pasado de base, y R2, que lo he reconocido en mi regla. Eso lo puedo hacer ahí. Y una vez que ya tenga eso, podría pasárselo a conexión serie, con lo cual el circuito serie, este C serie, simplemente copiaría esta referencia y tendría pues el resultado que hemos visto antes, que sería la representación de esa conexión en serie. Bien, eso me plantea otro problema, y es qué pasa si en lugar de tener que después de R1 en serie con R2 hubiera otra conexión en serie con R3, por ejemplo, que eso se reconocería aquí. Y que eso me llevaría a crear por encima de esta conexión en serie un nuevo objeto serie, donde el campo S1 sería la referencia a todo esto y el campo S2 sería la nueva resistencia. ¿Y quién me construiría eso? Pues el responsable de reconocer esa nueva resistencia, que sería este símbolo conexión que tenemos aquí. Así que el flujo de información es un poco más complicado. El flujo de información sería el siguiente.
Base reconoce resistencia 1, estupendo. Me crea un objeto resistencia, vale, que almacena R1. Esto se lo voy a pasar a conexión. Conexión recibe como atributo, enseguida lo veremos como atributo heredado, es decir, información que le estoy pasando, recibe la referencia al objeto resistencia R1. Bien, conexión reconoce guión base, base a su vez puede devolver la referencia al objeto resistencia R2, y con esto voy a construir ya tengo R1 en conexión con R2, por tanto ya puedo construir este objeto, la conexión en serie entre R1 y R2. Y eso lo puedo construir aquí, es decir, una vez que yo ya he reconocido esta base y sabiendo la información que me planteaban, pues aquí puedo construir conexión en serie entre R1, que es el atributo heredado, y R2, que es el atributo que sintetiza base aquí. Como puede que yo tenga que seguir añadiendo conexiones en serie, y quien hace eso es esta conexión de aquí, yo tendría que pasarle esto como atributo heredado. Realmente, en el caso de la regla lambda, no se añade nada más. Por tanto, esta conexión lo que hace es devolverme aquí ya esta información, esta referencia. Y a su vez esta se la pasa a conexión serie. ¿Cómo queda todo este flujo? Bien, estaríamos hablando entonces de que conexión serie, este C serie, tiene un atributo sintetizado, que va a ser de tipo nodo, voy a llamarle S, y que conexión, este de aquí, tiene un atributo heredado, que sería esto que le estoy pasando por aquí, y un atributo sintetizado, que es este que le paso aquí. Es decir, conexión tiene un atributo heredado, que voy a llamar H, que es de tipo nodo, y un atributo sintetizado, que voy a llamar S, que es también de tipo nodo. Bien, todo este flujo que hemos descrito aquí es el que hay que escribir ahora para las reglas de C-serie y de conexión. Bien, hemos dicho, C-serie reconoce base y se lo pasa como atributo heredado a conexión. Es decir, conexión.h es igual a base.s. Esto que tenemos aquí no es más que lo que hemos planteado aquí con esta flecha. Es decir, lo que reconozca base, que es base.s, se lo pasamos a conexión como atributo heredado. Es decir, conexión.h es base.s. Cuando conexión le añada este R1, le añada pues todo esto que vemos aquí, va a devolver una referencia a este objeto, que es lo que yo pretendo obtener como el atributo sintetizado de C-serie. Por tanto, cserie.s es conexión.s. Esto me refleja, insisto, este flujo de base a conexión y de conexión a C-serie, que sería esta regla, C-serie es base conexión. Bien, la siguiente regla que vamos a ver es la de conexión guión base conexión. Esta la tenemos aquí. Conexión cuando sea guión base. En ese momento, si vemos aquí, en este momento yo puedo construir este objeto. Bueno, pues en este momento, después de reconocer guión base, yo puedo construir un objeto new serie donde el circuito de la izquierda es lo que me hayan pasado como atributo heredado y el circuito de la derecha es el que me describe base. Es decir, esto que estamos construyendo aquí, la parte de la izquierda es lo que me han pasado, la parte de la derecha es lo que acabo de reconocer aquí en base. Con eso construyo este objeto. ¿Y qué hago con él? Se lo paso a esta conexión que sería en la regla conexión 1. Es decir, conexión 1, este guión base conexión, que lo tenemos en azul, pues conexión 1.h, es decir, el atributo heredado de conexión 1 sería este objeto serie que acabamos de crear. Cuando conexión 1 le añada lo que le tenga que añadir, el atributo sintetizado de conexión será el que devuelva conexión 1. Es decir, conexión.s es conexión 1.s. Esto representa este flujo que tenemos a este nivel. Es decir, me pasan atributo heredado, reconozco guión, base, construyo esto, lo paso a conexión y con lo que me devuelva conexión
construyo el de aquí arriba. Esta flecha que vemos aquí corresponde a que conexión.s, es decir, el atributo sintetizado de este símbolo, sea igual a conexión1.s, o sea, lo que devuelve este símbolo de aquí. Y para la regla lambda tendríamos que, si conexión es lambda, el atributo sintetizado de conexión tiene que ser lo mismo que me han pasado como atributo heredado. Una cosa importante, igual que me nos pasaba con base, hemos dicho que conexión tiene un atributo sintetizado que hemos llamado S. Eso quiere decir que en todas las reglas de conexión tenemos que calcular cuánto vale conexión.s. En esta regla lo hemos calculado aquí y en esta regla lo hemos calculado aquí. Pero siempre, si tuviéramos 7 reglas más, en cada una de esas 7 reglas habría que poner cómo se calcula el atributo sintetizado de conexión. Y hay otra cosa. Conexión tiene un atributo heredado, que hemos llamado conexión.h. Si conexión tiene un atributo heredado, cada vez que vayamos a reconocer conexión, hay que darle el valor a ese atributo heredado. Es decir, las llamadas a conexión que están aquí o aquí, antes de hacer la llamada a conexión hay que establecer su atributo heredado. Es decir, antes de conexión tengo que tener una acción semántica que ponga conexión.h igual a lo que sea. Igual que nos ha pasado aquí. Antes de llamar a conexión 1, pues conexión 1.h igual a lo que sea. Eso es así porque hemos dicho en la solución que estamos dando que conexión tiene un atributo heredado. Eso quiere decir que antes de cualquier llamada a ese símbolo tenemos que tener una acción semántica que calcule el valor de ese atributo heredado. Bueno, seguimos. Ya hemos conseguido que todo a este lado me genere esta representación, es decir, una conexión en serie entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Cuando yo lance circuito serie y circuito paralelo se va a meter en otra regla que es barra circuito serie y circuito paralelo. Este circuito serie realmente lo que reconoce es algo igual que esto de aquí y va a generar entonces algo similar, solo que en este caso reconoce R3-R4 y por tanto este C serie lo que va a generar es algo como esto, una referencia a un objeto serie donde el campo S1 tiene la referencia a la resistencia R3 y el campo S2 tiene la referencia a la resistencia R4. Bien, lo que pretendo es que el circuito construya una conexión en paralelo entre esto de aquí y esto de aquí. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues el flujo de información va a ser igual que teníamos antes. Yo necesito, para poder hacer el paralelo entre esto y esto, yo necesito que esta información se le pase a C paralelo. Es decir, yo necesito que esto se le pase a C paralelo, que C paralelo monte esto y me lo devuelva. Bien. ¿Qué pasa? Pues igual que nos pasaba antes, con C paralelo, cuando C paralelo yo le pase esta información, esta representación, y reconozca barra C serie y C serie devuelva esto, en este punto yo ya puedo construir esto. Yo ya puedo saber que tengo una conexión en paralelo entre lo que me han dado y lo que acabo de reconocer. Luego ya puedo montar esta información. Sería algo así. Sería esta flecha que vemos aquí. Una vez que yo lo tengo construido, esta segunda llamada al C paralelo podría encontrar más conexiones en paralelo. Pues yo podría tener R1-R2 en paralelo con R3-R4, en paralelo con R5, en paralelo con R6, etc. Todo eso se reconocería aquí, en esta rama. En esa rama, si yo me encontrara más cosas, tendría que ponerlas aquí encima porque el operador paralelo es un operador asociativo a la izquierda y por tanto vamos construyendo las cosas de esa forma. Es la misma construcción que hemos visto con las conexiones en serie. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues una vez que he construido esta estructura de datos, se la paso a C paralelo, que C paralelo le añada por encima todo lo que le tenga que añadir, en este caso nada, y que me devuelva el resultado. Con ese resultado, C paralelo a su vez, como hemos visto, lo va a mandar para arriba. ¿Cómo se traduce esto en cuanto a atributos y acciones semánticas? Bueno, pues igual que antes ya hemos dicho, circuito va a tener un atributo sintetizado, que le vamos a llamar S, y lo que hace circuito es reconocer C serie, por tanto, en este momento, aquí, una vez ya reconocido C serie, tenemos acceso a su atributo sintetizado,
pasarle ese atributo sintetizado a C paralelo, es decir, el atributo heredado de C paralelo tiene que ser lo que devuelva C serie, C paralelo.h, C serie.s, eso es esta flecha que tenemos aquí, pasarle la información de C serie.s, pasársela como atributo heredado a C paralelo.h, es esta acción semántica, y una vez que reconozca C paralelo, pues lo que hace es que el circuito, el atributo sintetizado del circuito, circuito.s, es lo que haya devuelto C paralelo, que eso corresponde a esta flecha que tenemos aquí. Es decir, C paralelo construye lo que sea, tiene un atributo sintetizado una vez reconocido todo esto. C paralelo tiene un atributo sintetizado, que será este, que es lo que copiamos como atributo sintetizado del circuito. Esa sería la primera regla. En la segunda regla es C paralelo recibe un atributo heredado, sería C paralelo.h, reconoce barra y circuito serie tendrá su atributo sintetizado C serie.s, que habrá reconocido el R3-R4, y en ese punto lo que hago es que construyo el objeto new paralelo, donde la parte de la izquierda es lo que le han pasado por aquí y la parte de la derecha es lo que acabo de construir. O sea, lo que acabo de construir, perdón, es lo que acabo de reconocer. En ese momento ya estaría construyendo una representación en paralelo, es decir, un objeto paralelo con la referencia a esta información que me han pasado y a esta que acabo de reconocer. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. New paralelo, C paralelo.h, C serie.s. Con esto creado, es decir, yo ya he creado esta estructura de datos. Con esa estructura de datos que está aquí creada, esa estructura de datos se la paso al símbolo C paralelo 1. C paralelo 1 se refiere dentro de esta regla, dentro de C paralelo es barra C serie, C paralelo, este es C paralelo 1. Entonces lo que hago es pasárselo. Esto que veis aquí, de pasárselo, es hacer C paralelo 1.h igual a esto. Una vez que se lo paso a C paralelo 1, pues C paralelo 1 le añadirá lo que le tenga que añadir y me devolverá la referencia a todo lo que haya añadido. Y esa referencia la copio como el atributo sintetizado de C paralelo. Eso sería esta flecha verde que veis aquí. Con lo que construye C paralelo, lo copiamos a este de aquí arriba. Y este de aquí arriba, a su vez, como ya hemos dicho, lo copiaba aquí en el circuito.s. Nos queda esta regla, que es la regla lambda, al igual que antes. C paralelo tiene un atributo heredado y tiene un atributo sintetizado. Por tanto, todas las reglas de C paralelo tienen que incluir una acción que calcule C paralelo.s. En este caso, donde no reconocemos nada, ¿qué valor tiene ese atributo sintetizado? Pues el valor de lo que le hayamos pasado por referencia como atributo heredado. Pues con esto, y agrupando lo que serían los atributos que hemos ido viendo, tendríamos el resultado, tendríamos la solución de nuestro problema. Esto sería ya la gramática atribuida, es decir, aquí en la gramática tendríamos los diferentes atributos que hemos visto de cada símbolo no terminal, la descripción si son atributos sintetizados o atributos heredados y el tipo de datos de esos atributos. Esa sería la parte de atributos. Las acciones semánticas, pues aquí ya las tenéis descritas todas las acciones semánticas que nos hacen falta. En este caso, bueno, pues hemos puesto las acciones semánticas en rojo. Y ese sería todo el ejercicio. Con esto habríamos terminado de construir el esquema de traducción dirigido por la sintaxis para el ejercicio 8 que nos han planteado. Bien, vamos a ver ahora el siguiente de los ejercicios que nos habíamos planteado para este vídeo. En este caso, la gramática pretende describir un lenguaje que reconoce conjuntos. Vamos a leer, como siempre, en primer lugar la gramática y os voy a ir explicando qué debe uno entender de la gramática que vemos aquí delante. Bien, el símbolo inicial de la gramática es el símbolo ASIG, que representa una instrucción de asignación. Una instrucción de asignación donde lo que tenemos es identificador igual, expresión, punto y coma. Pero en este caso
lo interesante es que la expresión es una expresión de conjuntos de números. Bien, esta expresión viene dada por estas reglas que tenemos aquí. Una expresión puede ser o bien un complemento, o bien expresión unión o complemento, o bien expresión intersección complemento. Esto es una gramática recursiva a la izquierda, lo que nos indica que vamos a tener el típico análisis sintáctico ascendente para realizar ese análisis. Bien, expresión entonces me permite reconocer operaciones de unión e intersección entre conjuntos. Este símbolo com, me va a representar pues, un conjunto y lo que tendré será, en principio, tal y como está aquí puesto, una lista de conjuntos separados por operaciones de unión o intersección, pero bueno, al final lo que reconoceríamos es algo de tipo conjunto, unión conjunto, intersección conjunto, etc. Bien, comp sería la descripción de un conjunto que vemos aquí. Un conjunto puede ser o bien un conjunto base o bien el complemento de un conjunto base. Es decir, aquí estaríamos incluyendo un operador que sería el operador complemento. Las siguientes reglas me permiten describir lo que sería un conjunto base. Un conjunto base pueden ser tres cosas. Pueden ser o bien una expresión de conjuntos más grande entre paréntesis, es decir, paréntesis abierto, expresión paréntesis cerrada. Un conjunto base podría ser un identificador. Un identificador va a ser pues, una variable que tenga ya almacenado un conjunto de datos, un conjunto de números. O bien, por enumeración, una llave abierta, una lista de números, llave cerrada. Esto me permite reconocer pues, llave abierta, números separados por coma, llave cerrada. Lista podría ser esto que tenemos aquí. Lista podría ser lambda, eso quiere decir que base sería llave abierta, llave cerrada. Esa sería la representación del conjunto vacío, conjunto que no tendría elementos. O bien lista podría ser realmente una lista de elementos. Lista podría ser una lista vacía, o bien elem, que sería una lista de elementos. Elem puede ser num o elem, num. Esto lo que me reconoce es num, 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 etc. Es decir, una lista de números separados por coma. Bien, pues un ejemplo de una instrucción de asignación de conjuntos sería esta que tenemos aquí. Identificador igual a todo esto. ¿Esto qué es? Bueno, pues un conjunto, que sería en este caso descrito por enumeración, 1, 2, unión con otro conjunto, que en este caso sería paréntesis abierto, conjunto paréntesis cerrado. Este conjunto estaría descrito mediante una operación de intersección, sería la intersección entre este conjunto, descrito por enumeración, el 3, 4, 5, con este segundo conjunto, descrito también por enumeración, el 3, 5. Bien. Sería entonces primer conjunto, 1, 2, unión con este segundo conjunto, unión con este tercer conjunto, que sería el complemento de B. En este caso, B sería una variable que debería ser de tipo conjunto y debería tener almacenado ya el valor que sea. Bueno, como siempre, lo que pretendemos es construir, hacer un análisis semántico, por tanto, construir un esquema de traducción que va a consistir en transformar la gramática que hemos visto, la gramática libre de contexto, en una gramática atribuida. Para hacer eso necesitamos saber cuál es la estructura de datos que pretendemos construir. Bien, pues la estructura de datos que pretendemos construir está formada por las siguientes clases. Por un lado tenemos la clase ASIGINST, que me va a permitir describir una instrucción de asignación. Una instrucción de asignación pues, va a ser una clase que tiene un campo var que describe la variable, en este caso sería la A, y un campo value que describe un conjunto, que sería en este caso todo esto, toda esa expresión.
Ese es el conjunto que yo pretendo asignar a la variable A. El constructor, pues le pasamos la variable y el conjunto que pretendemos asignarle. Este objeto set, ¿qué es? Bueno, pues necesito una clase abstracta que voy a llamar set, que me describe un conjunto de números. Hay un elemento común a todos los objetos o a todas las subclases de la clase set, de la clase conjuntos, y es que todo conjunto tiene una función que me dice si el conjunto contiene o no contiene un determinado número. Bien, ¿cuál sería la siguiente clase? Me permite describir una variable que almacene un conjunto. Esto sería lo que hemos visto en este ejemplo como la variable b. Hemos dicho que la variable b podría contener un conjunto. Bueno, pues una referencia a la variable b tendría tendría su nombre, en este caso sería la b, y su valor, que sería un conjunto. Bien, puesto que la clase variable extiende a set, esto quiere decir que la clase variable debe tener un método contains. ¿Cómo sabemos si la variable contiene o no contiene un determinado número? Bueno, pues devolviendo si su valor contiene o no contiene ese número. Sería esta instrucción de aquí. Lo que retorna es lo que devuelva, si evalúe, contiene o no contiene ese número. Bueno, otra forma de escribir conjuntos era una lista, era por enumeración, es decir, una lista de elementos. Pues para eso tenemos la clase enumSet. EnumSet va a ser una descripción de un conjunto de números por enumeración. Lo que contiene internamente es un campo elem, que es un array de enteros. El constructor lo que hace es construir inicialmente ponerse array a un array de 0 elementos. add_element lo que permite es incluir un nuevo elemento en este array, es decir, lo que hace es incrementar el tamaño del array y añadir num como último elemento, y contains lo que va a hacer en este caso es un recorrido por el array viendo si este número que le paso como parámetro está incluido o no está incluido en ese array. Necesitamos más cosas, hemos visto operadores de unión, de intersección y de complemento. Bien, pues el complemento lo vamos a describir mediante una clase complement, que de nuevo es una subclase de set, donde lo que almacena es su operando. El complemento es el complemento de un conjunto, pues eso va a ser el operando. El constructor del complemento le vamos a pasar como argumento, como parámetro, el operando. Y el método contains, pues el complemento lo que dice es lo contrario. Es decir, si el operando contiene el número, entonces el complemento no lo contiene. O si el operando no contiene el número, entonces el complemento sí lo contiene. Aquí vemos que el método contains es la negación del método contains del operando. Más cosas, tenemos que describir la unión entre conjuntos. Y vamos a describir como un operador binario, donde lo que tengo es el operando de la izquierda y de la derecha, le vamos a llamar left y right, y un objeto de la clase union, pues le pasaríamos esos dos conjuntos, los dos conjuntos que estamos uniendo. El método contains pues no es más que un OR, es decir, esta unión contiene un determinado número si este número o bien está contenido en el conjunto de la izquierda o bien está contenido en el conjunto de la derecha. Y por último, la clase intersección me permite describir la intersección entre dos conjuntos. Tenemos, igual que antes, un left y un right, es decir, dos conjuntos, que son los operandos del operador intersección. Estos, en el constructor de un objeto de la clase intersection, pues le vamos a pasar cuáles son esos dos conjuntos, left y right, y el método contains, en este caso, pues tiene un AND, es decir, la intersección contiene un número si ese número está contenido en los dos conjuntos que para los que estamos calculando la intersección. Además, vamos a suponer que tenemos disponible un método, esto forma parte del enunciado del ejercicio, se asume que tenemos disponible un método que se llama getVariable,
que le pasamos el identificador de la variable y nos devuelve el objeto variable. Esto nos va a servir, por ejemplo, en lo que hemos visto antes, para la B. Cuando reconozcamos la B, si le damos getVariable con el identificador B, nos debería devolver el objeto variable donde el name es B y el value será el valor que sea. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a ir viendo, igual que antes, las diferentes reglas, cómo vamos añadiéndole sus acciones semánticas y cómo vamos añadiéndole a los símbolos de la gramática los atributos que sean necesarios. Bien, en nuestro caso, el símbolo inicial de la gramática es el símbolo asig y lo que describe es una instrucción de asignación. Luego, como símbolo inicial debe tener un atributo sintetizado llamado asig.s y lo que debe describir es un objeto, o sea, una representación de una asignación, pero eso hemos dicho que era un objeto de la clase ASIGInst. Luego el atributo sintetizado de ASIG debería ser un objeto ASIGInst, que el constructor hay que pasarle la variable y el valor. Luego lo que tenemos es la variable. Bueno, aquí os he puesto id.lexema. Realmente lo que tendríamos que hacer es buscar la variable asociada a este identificador. Sería más bien getVariable id.lexema. Y después nos hace falta el valor, el conjunto. ¿El conjunto de dónde lo vamos a sacar? El conjunto, si puesto que esto es una asignación, el conjunto debería salir, el valor de la variable debería salir de aquí. Debería ser, si tenemos variable igual a expresión, bueno, pues la variable procede del identificador y el valor procederá de la expresión. Luego, expresión debe tener un atributo sintetizado que me describa el conjunto que estamos reconociendo. Por tanto, en la primera regla nos aparece asig con un atributo sintetizado de tipo ASIGInstruction y XPR, expresión, con un atributo sintetizado que va a ser de tipo set. Bien. Siguiente paso sería, dentro de lo que era la gramática, vuelvo un momento a la gramática, hemos resuelto ya cómo vamos a calcular los atributos sintetizados para asig, pero hemos dicho que para poder hacerlo, expresión tiene que tener un atributo sintetizado. Por tanto, en las reglas de expresión tendré que ver cómo calculo ese atributo sintetizado. Además, no estamos usando ningún atributo heredado, o aparentemente no nos ha hecho falta ningún atributo heredado de expresión. Por tanto, en esta regla no estamos poniendo una acción aquí delante que sea expression.h igual a nada, porque al menos de momento parece que no nos va a hacer falta. Avanzamos entonces. Expresión. Expresión tenía estas tres reglas. Podía ser un complemento, o bien expresión unión complemento, o bien expresión intersección complemento. Bien. En el primer caso, la expresión es un complemento suelto. Bueno, en todos los casos tengo que calcular cuánto vale expresión.s, es decir, cuánto vale el atributo sintetizado de expresión. En este caso, ¿de dónde saco yo la información de cuál es el conjunto que me describe la expresión? Bueno, pues evidentemente, quien tendrá la información será el símbolo comp. Luego, comp debe tener un atributo sintetizado que me devuelva un conjunto y que yo ese conjunto lo asuma como la descripción del conjunto de expresión. Total, comp debe tener un atributo sintetizado, voy a llamarle S, y va a ser de tipo set, de tipo conjunto. Y expresión, como ya habíamos dicho antes, tiene ese atributo sintetizado de tipo set. Bueno, la primera regla es sencilla, expresión.s es comp.s. La segunda regla tenemos que construir la representación que nos está indicando esta regla. ¿Esta regla qué sería? Pues que esta expresión es una unión de dos conjuntos. El primer conjunto viene descrito mediante expresión 1 y el segundo conjunto viene descrito mediante comp. Fijaos que expresión ya hemos dicho que va a tener un atributo sintetizado de tipo set y comp también. Yo estoy reconociendo aquí un conjunto, aquí otro, y ahora lo que quiero es que esta expresión me reconozca o me represente la unión entre esto y esto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Expresión.s es un objeto new union
donde el campo de la izquierda es este, el conjunto expresión 1.s, y el de la derecha es comp.s, es decir, es el conjunto que me haya reconocido comp. Y en el caso de la intersección, pues exactamente igual. Si yo tengo la regla de expresiones expresión 1 intersección comp, lo que estoy reconociendo aquí es la intersección entre el conjunto que me reconoce expresión 1 y el conjunto que me reconoce comp, que vendrán dados a su vez por sus atributos sintetizados, con expresión 1.s y con comp.s. Bueno, total, el atributo sintetizado de expresión en este caso para esta regla será la referencia al objeto new intersection de expresión 1.s y de comp.s. Bien, seguimos dentro de lo que eran las reglas de esta gramática. Lo hemos hecho ya para la primera regla, para las tres siguientes de expresión. Ahora nos tocaría las reglas del comp. Comp tiene dos reglas, que son, comp puede ser o bien un conjunto base o bien el complemento de un conjunto base. Bien, si comp es base, ¿cómo describo yo el conjunto que reconoce comp? Pues porque lo debería generar base y copiarlo de base. Es decir, base va a tener un atributo sintetizado de tipo set, de tipo conjunto. Y comp, como hemos dicho ya antes, tiene un atributo sintetizado de tipo set. Bien, en la segunda regla, pues, bueno, en la primera y en la segunda, en ambas reglas, tenemos que introducir acciones semánticas que calculen el atributo sintetizado de comp. Es decir, necesitamos acciones semánticas con comp.s igual a lo que sea. En esta regla, comp es base. De la única manera en la que yo puedo darle el valor de comp.s es que la representación sea la que me genere base, es decir, comp.s igual a base.s. Luego base va a tener un atributo sintetizado de tipo conjunto que me hace falta para copiarlo en comp. ¿Qué ocurre con la regla complemento de base? Pues que en ese caso yo podré reconocer el conjunto asociado a base, que será el valor del atributo sintetizado base.s, y sobre este conjunto le aplicaré la operación complemento. Es decir, tendré un objeto new complement de esta representación que he visto aquí, que me reconoce base. Y ese será el atributo sintetizado de comp, es decir, comp.s es igual a new complement de base.s. Bien, esa sería con comp. ¿Qué nos queda? Dentro de la gramática, ahora tendríamos base. Base tiene tres reglas. Hay tres formas de reconocer base, que sería o bien el identificador, o bien paréntesis abierto, expresión paréntesis cerrado, o bien llave abierta, lista, llave cerrada. Vamos a verlo aquí. Bueno, base, hemos dicho que va a tener un atributo sintetizado de tipo set y vamos a llamarle S. Bien, en cada regla, puesto que base tiene ese atributo sintetizado, tendremos que poner una acción semántica que calcule base.s para esta regla, base.s igual a lo que sea, y para esta regla, base.s igual a lo que sea. Bien, en el primer caso, base es llave abierta, lista, llaves cerradas. ¿De dónde saco yo la representación del conjunto? Bueno, pues lo suyo es sacarlo de lista, es decir, que lista devuelva la representación del conjunto y que yo la copie como atributo sintetizado de base. Por tanto, lista debe tener un atributo sintetizado de tipo set, porque yo tengo que copiarlo en base. Bien, la segunda opción es que base sea paréntesis abierto, expresión paréntesis cerrado. Esto podría ser una expresión muy larga o muy cortita, pero bueno, en cualquier caso, la representación de base, ¿cuál sería? Una expresión, hemos visto cómo tiene un atributo sintetizado, pues simplemente la representación de base debería ser la que genera expresión, es decir, base.s es expresión.s. Y la tercera de las reglas de base es que base puede ser un identificador. En ese caso, ese identificador debería ser el nombre de una variable. Para saber cuál es esa variable, hemos dicho que teníamos disponible el método getVariable. Con getVariable y con id.lexema yo obtengo el objeto variable, que como hemos visto, variable es un subconjunto de set, y lo podríamos asignar como base.s. ¿Qué nos queda para terminar? Pues lista, las clases que describen lista.
lista habíamos visto que podía ser la lista vacía, podía ser una lista de elementos, que eso sería el em, y que el em a su vez puede ser o num o el em, num. Con estas dos reglas lo que genero es una lista de números separados por coma. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues en el primer caso, bueno, lista debe tener un atributo que debe ser un atributo, o sea, lista hemos dicho que tenía un atributo sintetizado de tipo conjunto y lo que vamos a hacer es que lista.s sea igual a ¿qué? Bueno, cuando la regla lista es lambda, lista es la cadena vacía, significa que entre llaves, yo lo que estoy encontrando es llave abierta, llave cerrada. Es decir, lo que tengo que describir es un conjunto vacío. Lo estoy describiendo por enumeración. Eso no es más que el constructor de enum. El constructor de enum, enum era una subclase de set, por tanto me describe un conjunto, solo que ese conjunto, descrito por enumeración, no tiene elementos. Bueno, pues eso es exactamente lo que quiere decir que lista sea la cadena vacía. La segunda opción es que lista sea elem, es decir, que elem reconozca una lista de elementos. Si es así, elem debería devolver un objeto, una referencia, un objeto enum y lo copiamos en lista.s. Bien, por tanto, elem debe tener un atributo sintetizado de tipo enum. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, pues cuando elem es num, lo que hago es que me construyo un nuevo objeto por enumeración. Este va a ser el atributo sintetizado de elem y además hay que añadirle este número. Luego, elem.s es new enum, es decir, construimos una enumeración y le añadimos este token como primer elemento de esa enumeración. Solo tendríamos disponible el método addElement, que me permite añadir información a una lista de números. La última regla sería elem es elem1, num, donde elem1 ya hemos visto que genera un objeto de tipo enum que tendrá almacenado ya los elementos que haya reconocido. Luego, en este elem ya tiene el objeto enum, ya tiene almacenado algunos números y ahora cuando nos encontramos elem, num, lo que tengo que hacer es coger este número y añadirlo a los que ya tengo. Es decir, elem1.s, que sería el atributo sintetizado de elem1, que es una enumeración, pues le añado este de aquí, addElement num. Y yo tengo que construir el valor de elem.s, es decir, el valor del atributo sintetizado de elem. ¿Cuál sería? Pues el vector que me está almacenando los elementos, que es, hemos dicho, elem1. Luego elem.s es elem1.s. Todo esto no es más que una gramática donde estamos representando una lista de cosas mediante un vector que tiene un método de añadir. El vector es un objeto de la clase num y este objeto de la clase num tiene un método que es simplemente añadir. Bien, pues con esto, estas últimas reglas, tendríamos ya convertida nuestra gramática libre de contexto en una gramática atribuida. Por lo tanto, tenemos ya aquí el esquema de traducción que nos pedía. Pues eso es todo en cuanto al ejercicio 12 y nos plantearíamos entonces en el siguiente de los ejercicios del boletín, que es el ejercicio 13. El ejercicio 13 va a ser muy similar al que acabamos de ver, solo que en este caso, de nuevo, estamos hablando de una definición de una instrucción de asignación sobre conjuntos, pero en este caso, como vamos a ver, la gramática no es una gramática recursiva a la izquierda, que son ejemplos típicos de gramáticas que se suelen analizar con analizadores ascendentes, sino que lo que vamos a ver ahora es una gramática, de nuevo, para la asignación de conjuntos, pero en este caso que no tiene recursiones a la izquierda y que por tanto será o podrá ser analizada mediante análisis descendente. Mediante análisis descendente, bueno, pues vamos a ver cómo quedaría. En este caso no voy a repetir cuál es el formato de la estructura de datos, puesto que se trata de aprovechar la misma representación
en varios ejercicios. De hecho, los ejercicios 12, 13 y 14 se refieren todos al mismo lenguaje y con la misma estructura de datos, pero modificando la gramática. Bien, para este ejercicio, el ejercicio 13, ¿cuál sería la gramática? Bueno, pues tenemos que la instrucción de asignación es identificador igual a expresión punto y coma. Esto es exactamente igual que antes. Habíamos visto que la expresión era una lista de uniones e intersecciones de conjuntos. Aquí comp reconocería un conjunto y ahora expresión es comp sigue expresión y sigue expresión es unión comp sigue expresión o intersección comp sigue expresión o bien la cadena vacía. Esto me permite reconocer una lista de operaciones de unión e intersección sobre el conjunto que describa comp. Vale, ¿cuál sería esos conjuntos que define el símbolo comp? Pues o bien el complemento de un conjunto base o bien directamente el conjunto base sin realizarle el complemento. A su vez, el conjunto base habíamos visto que es o bien llave abierta, lista, llave cerrada, o bien paréntesis abierto, expresión paréntesis cerrado, o bien identificador para buscarlo. Y la última parte de la gramática pues sería la forma en que se describen los conjuntos por enumeración, que sería mediante lista, llave abierta, lista, llave cerrada. Pues esa lista puede ser la cadena vacía, en cuyo caso sería entonces llave abierta, llave cerrada y estamos describiendo el conjunto vacío, o bien si la lista está llena, pues tendríamos el primer elemento, num, y sigue lista. Sigue lista podría ser lambda, o bien coma num sigue lista. Esto es lo que me permite reconocer num, coma num, coma num, coma num, etc. Bien, igual que antes, ¿cómo haríamos el esquema de traducción? Pues vamos a ir viendo para cada regla y cada símbolo cuál es la información que estamos recopilando y cómo podemos utilizar esa información para construir la estructura de datos que nos están pidiendo. Bien, el símbolo inicial de la gramática es asig. El símbolo inicial debe tener un atributo sintetizado, hemos llamado asig.s, que es de tipo asiginst, que es la referencia al árbol de sintaxis abstracta completo, es decir, a la estructura de datos que pretendo construir. De hecho, es la misma acción semántica que habíamos visto en el ejercicio anterior. Para la regla identificador igual expresión punto y coma, pues nos creamos un objeto asiginstruction donde utilizamos este primer identificador para identificar a la variable y el objeto asiginst le pasamos la variable como primer argumento y el conjunto, el valor, como segundo. El valor lo obtendríamos de esta expresión. Bien. ¿Cómo lo haríamos para expresión? Hemos visto que expresión es una lista de unión o intersección de conjuntos, donde comp me va a permitir describir un conjunto, por tanto comp va a tener un atributo sintetizado de tipo set, y lo que hago es reconocer la unión o intersección de estos conjuntos que reconoce comp. Esto sería expresión es comp sigue expresión es unión comp sigue expresión puede ser intersect comp sigue expresión o bien sigue expresión es lambda. El tipo de construcción que tenemos aquí es la misma que nos hemos encontrado antes con las conexiones en serie o con las conexiones en paralelo. Solo que mientras en el caso anterior había prioridad entre los operadores, el operador serie tenía mayor prioridad que el operador paralelo. En esto, tanto la unión como la intersección tiene el mismo nivel de prioridad. Es decir, que vamos a construirlo de forma en el orden en el que llegue, en definitiva. Si tenemos conjunto, intersección conjunto, unión conjunto, etcétera, pues iremos construyendo como operadores asociativos a la izquierda estas expresiones. La forma de hacerlo, igual que antes, se le va a pasar la información que reconoce comp, se le pasa a SigExpression monta lo que sea y se lo devuelve a expression. Es decir, las acciones semánticas serían expresión reconoce comp, ahora SigExpression.h, el atributo heredado de SigExpression, es igual a comp.s, es decir, estamos pasando esta información a este símbolo
Este símbolo monta lo que sea y expresión.s sigue expresión.s, es decir, lo que reconoce sigue expresión es lo que termina devolviendo expresión. Bien, sigue expresión, ¿qué hace? Bueno, pues si se encuentra unión comp, eso quiere decir que hay que hacer una unión entre lo que he pasado como atributo heredado y lo que me acabo de encontrar. Es decir, yo haría new union de sigueexpression.h y comp.s. Este uno está mal. Sería sigueexpression.h, atributo heredado de sigueexpression, seguido de comp.s. Estaríamos haciendo la unión entre el conjunto que me pasan como atributo heredado y el conjunto que acabo de reconocer. Y con eso haría la unión de esos dos conjuntos. New union de esos dos conjuntos. Esa información, esa referencia al objeto unión, se la tendríamos que pasar a sigueexpression1. ¿Por qué? Porque sigueexpression1 es el responsable de encontrar nuevas expresiones mediante el operador unión o intersección. Sigueexpression1 añadirá lo que se encuentre y finalmente sigueexpression, o sea, finalmente vamos a copiar lo que haya reconocido sigueexpression1, lo vamos a copiar a sigueexpression. Es decir, a sigueexpression le pasamos un atributo heredado, reconoce un atributo sintetizado de comp, con las dos cosas crea un objeto union, lo pasa a sigueexpression1 como atributo heredado y sigueexpression1 reconoce lo que sea y lo devuelve a sigueexpression. Es decir, sigueexpression.s igual a sigueexpression1.s. Con la intersección es exactamente igual, solo que en lugar de hacer un new union, hacemos un new intersection. Esto lo que nos indica es que la unión y la intersección, en este caso para esta gramática, tienen el mismo nivel de prioridad. Y en el caso lambda es cuando ya no hay nada más que añadir. Como a sigueexpression le estamos pasando siempre todo lo que voy construyendo, se lo voy pasando como atributo heredado, cuando no tengo nada más que añadir, el atributo heredado va a ser, lo voy a copiar como atributo sintetizado. Este atributo sintetizado lo puedo utilizar a la vuelta, lo puedo utilizar aquí, o lo puedo utilizar aquí, o lo puedo utilizar aquí. Ese es el efecto de la regla lambda. Es decir, en la regla lambda el atributo heredado se copia en el atributo sintetizado, que es lo que devuelve el símbolo sigueexpression. El siguiente nivel era el complemento. El símbolo com puede reconocer complemento base o base. Pues exactamente igual que nos habíamos encontrado con la regla, con las reglas de com en la gramática anterior del ejercicio 12, pues en este caso vamos a hacer lo mismo. Com.s es base.s o bien com.s es new complement de base.s. En el primer caso estaré describiendo el complemento de el conjunto que reconoce base y en el segundo caso pues estaré reconociendo el conjunto que reconoce base. Lo que estoy indicando aquí es que base debe tener un atributo sintetizado de tipo conjunto, que es el que estoy utilizando. Estoy asumiendo que este símbolo base debe tener ese atributo sintetizado. Bueno, pues vamos a verlo en la siguiente regla. La siguiente regla, como base hemos dicho que tiene un atributo sintetizado, pues yo tengo que calcular en todas las reglas de base cuánto vale ese atributo sintetizado. En la última regla, en identificador, esto es lo mismo que habíamos visto antes, base.s es getVariable y del lexema, es decir, a partir del identificador obtenemos la variable, una variable, como hemos visto, extiende la clase set, por tanto una variable en sí se entiende como un conjunto y se lo pasamos a base.s. También podría ser que base fuera una expresión más complicada entre paréntesis. Bueno, en ese caso la expresión tendrá su atributo sintetizado que describe a esa expresión más complicada entre paréntesis. Bueno, pues la definición de base va a ser la descripción de esta expresión. Y el caso pues más complejo es cuando base es un conjunto descrito por una numeración. Eso sería llave abierta, lista de números, llave cerrada. Bueno, pues igual que antes lista va a tener un atributo sintetizado y llave abierta, lista, llave cerrada, cuando yo la haya reconocido, pues directamente base, su representación será el conjunto indicado por lista. Para los conjuntos indicados por lista, lista puede ser o bien la cadena vacía, igual que antes, cuando te encuentras la cadena vacía, la representación de lista es un objeto de num que no tiene ningún elemento. Con el constructor de num nos creamos una enumeración, pero no añadimos
ningún elemento, por tanto, devolver simplemente un objeto num sin darle a un add_element en ningún momento, pues me devuelve una representación del conjunto vacío. Si lista es num, yo tengo que devolver una enumeración donde exista ese número. Lo que voy a hacer es lista, construimos ese conjunto en num, le añadimos el elemento y lo que tengo que hacer a continuación es añadir el resto de los números que yo me encuentre, pero yo en este punto no sé cuántos van a ser. Quien lo sabe es SigueLista. Por tanto, lo que hago es pasarle este vector de numeración a SigueLista como atributo heredado. SigueLista entonces va a tener un atributo heredado que es de tipo enum. Bien, por tanto, siempre que me encuentre SigueLista, a la izquierda, antes de llamar, tenemos que tener una acción semántica que indique cuánto vale el atributo heredado de SigueLista. En esta ocasión, SigueLista.h es lista.s, es decir, sería el objeto enumerado que vemos aquí. Nos podríamos plantear que SigueLista devolviera algo y eso fuera lo que devuelve esta lista. Sin embargo, realmente no hace falta. Podríamos hacer que SigueLista nos devolviera de nuevo la misma enumeración, pero es que esa enumeración no hace falta copiarla de lista porque ya la tengo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, SigueLista. SigueLista podría ser lambda. Si SigueLista es lambda, puesto que lo que le estoy pasando es un atributo heredado, que es el vector al que hay que utilizar para añadirle números, si SigueLista es la cadena vacía, entonces no hay que añadirle ningún número más. Pero como he dicho, SigueLista no tiene nada que devolver. Por tanto, no hay un SigueLista.s que asignar aquí. No hay nada que asignar, no hay nada que reconocer, pues no se hace nada. Bien, esa sería la acción semántica vinculada a la regla lambda en SigueLista. La otra opción es que SigueLista sea num SigueLista, es decir, que SigueLista sí haya encontrado un número más a añadir. Pues en ese caso, puesto que SigueLista tiene como atributo heredado el vector donde hay que añadir las cosas, pues SigueLista.h, ¿vale? A ese vector, a SigueLista.h, ejecutamos add_element con num. Lo que haremos será este número, añadirlo al vector que me han pasado como atributo heredado. Aquí tenemos otra llamada SigueLista y como SigueLista tiene un atributo heredado, todas las llamadas a SigueLista tienen que comenzar con una acción semántica que sea su atributo heredado. Bueno, pues lo tenemos aquí, SigueLista1.h es igual al atributo heredado que le pasaron a SigueLista, es decir, a la enumeración, al objeto enum que estamos utilizando para almacenar los datos. Por tanto, SigueLista1.h igual al SigueLista.h. Bien. Y con esto terminaríamos la gramática y habríamos resuelto el problema 13. Para terminar, vamos a ver el problema 14, que de nuevo estamos ante la misma, el mismo lenguaje. Pretendemos describir instrucciones de asignación en un lenguaje sobre conjuntos y lo vamos a hacer igual que antes con las mismas estructuras de datos. ASIG_INST para definir el árbol de sintaxis abstracta, la estructura de datos completa asociada al símbolo inicial, ASIG. Y después los diferentes estructuras de datos que ya hemos visto, que serían pues enum para una enumeración de conjuntos, o sea, para una descripción de un conjunto por enumeración de sus elementos, variable para cuando nos encontramos un identificador de una variable para obtener su valor que será un conjunto, y unión e intersección como clases que representan el operador unión y el operador intersección. Bien, la gramática que vamos a ver en este caso es una gramática en forma extendida de BNF, descrita además en la notación de la herramienta JavaCC. De esta manera lo que nos va a permitir es explicaros, o haceros repasar cuál es la forma de convertir una representación en JavaCC de una gramática libre de contexto a una gramática atribuida. En las dos primeras reglas serían estas. ASIG es identificador igual a expresión punto y coma, expresión es comp
unión, intersección, comp y clausura, fijaos, las reglas anteriores, expresión, era una lista de unión, intersección, o sea, de una lista de conjuntos que los reconocíamos mediante el símbolo comp, separados por los operadores de unión o intersección. Ahora no me hacen falta símbolos auxiliares. Directamente, gracias a la notación EBNF, la notación extendida, yo puedo describir esa idea de tener una lista de conjuntos separados por operadores de unión o intersección. Eso lo puedo hacer sin necesidad de introducir símbolos auxiliares. Comp, a su vez, es un símbolo que opcionalmente reconoce el complemento de un conjunto. El conjunto lo reconoce base y el complemento, como vemos aquí, puede aparecer o no. Y por último, base tenía tres reglas. El identificador, que era la referencia a una variable, el paréntesis abierto, expresión paréntesis cerrado, o bien la tercera opción, que es la descripción del conjunto enumerado mediante una lista de números separados por coma. Esto lo vemos aquí, llave abierta, llave cerrada, y en medio esto es opcional, es decir, podría ser llave abierta, llave cerrada, indicando el conjunto vacío, o bien si esto no es opcional, lo que tendríamos es num, y ahora la clausura de coma num. Tendríamos num, coma num, coma num, coma num, etc. Bueno, ¿cómo lo resolvemos en este caso? Bueno, pues vamos a ir viendo, he puesto en rojo las modificaciones que hay que hacerle a la descripción EBNF, la descripción de JavaCC, para convertir la especificación en JavaCC en realmente un analizador semántico. ¿Bien? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues el atributo sintetizado de ASIG, que hemos visto antes, nos haría falta un atributo sintetizado de tipo ASIG_inst. ¿Cómo se hace eso en JavaCC? Pues en JavaCC los atributos sintetizados es lo que devuelve la función asociada al símbolo. Es decir, si tenemos el símbolo ASIG, tenemos aquí la función asociada al símbolo ASIG, la estamos definiendo aquí, pues lo que devuelve la función sería su atributo sintetizado, que por tanto debe ser un objeto de la clase ASIG. Bien, la regla que teníamos aquí, lo que está en azul, era la regla primitiva, sería identificador igual expresión punto y coma. Bueno, para construir el símbolo, para construir el objeto ASIG_inst, puesto que este es el símbolo, este es el atributo sintetizado del símbolo ASIG, necesito incluir siempre una acción semántica que retorne el valor del atributo sintetizado. Esto sería lo que haríamos en la sintaxis de la herramienta JavaCC. Bueno, tendríamos que hacer entonces return new ASIG_inst. ¿De qué? Tengo que construir el objeto ASIG_inst y necesito el identificador y necesito la expresión. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, pues los tokens se obtienen así, poniendo, en primer lugar, declarando la variable de tipo token, voy a llamarle TID. Eso es algo que se hace en el primer bloque, que habitualmente en la parte sintáctica dejaba ese primer bloque vacío. Ahora se entiende mejor cuál es el objetivo de ese primer bloque, que no es más que utilizarlo como introducción como código, digamos, de introducción a la expresión EBNF del símbolo, que típicamente se utiliza para declarar variables. Por tanto, token TID igual a identificador. Con esto ya puedo utilizar la variable TID, que será un objeto de la clase token, y acceder a su información. En JavaCC los tokens tienen un campo que se llama imagen, que corresponde al lexema del token. Es decir, yo obtendría el token identificador, lo almacenaría en la variable local TID, y en esta acción semántica utilizaría esa variable local TID.imagen, que sería el lexema. Eso en cuanto a la variable. En cuanto al valor de la variable, al valor que pretendemos asignar, esa debería ser la representación del conjunto que me devuelve la expresión. Para eso defino la variable s, que es un conjunto, y ahora s igual a expresión. Este código rojo que vemos aquí es igual a expresión. Lo que estamos diciendo es que
expresión va a devolver un atributo sintetizado que va a ser un objeto de tipo set. Y ese objeto de tipo set lo voy a almacenar en la variable local s. Y en ASIC inst vamos a utilizar esa variable local como representación del objeto set que tiene el valor que voy a almacenar. Bueno, eso sería el primer símbolo dentro de la gramática EBNF, dentro de la gramática descrita en JavaCC. El segundo símbolo es expression, y expression era comp, ahora paréntesis abierto, unión o intersección, comp, paréntesis cerrado, clausura. Es decir, esto sería una expresión tiene al menos un conjunto que va a reconocer comp, y después la unión o intersección de otros conjuntos vendrá dada por la operación de clausura que vemos aquí. Igual que antes. Expression, hemos dicho que tiene que tener un atributo sintetizado de tipo set. Por tanto, esto ya no es void, esto va a ser set. Y por tanto, tengo que añadir una acción semántica que sea return y el valor que pretendemos asociar a expresión. Ese valor es el que tenemos que construir aquí. Para construir ese valor debemos tener en cuenta que tenemos dos llamadas a comp. La primera lo voy a almacenar en S y la segunda lo voy a almacenar en C. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues ¿qué ocurre si esta clausura no se ejecuta nunca? Pues que lo que debería devolver expression es lo que reconocemos en esta llamada a comp. Luego tenemos que retornar el valor de S. ¿Qué ocurre si nos introducimos en la clausura? Es decir, ¿qué ocurre si nos encontramos conjunto, unión conjunto, intersección conjunto, etcétera? Bueno, pues que cada vez que yo me encuentre o en una unión o en una intersección, yo voy a crear un objeto unión o un objeto intersección. Supongamos que lo que me encuentro es una unión. Yo tengo en S el primer conjunto que me he encontrado, en C el segundo conjunto, y ahora lo que hago es una unión entre esos dos conjuntos, una unión entre S y C. Bien, ¿dónde lo almaceno? Bueno, si yo me encontrara de nuevo otra unión comp, el segundo comp me lo almacenaría en C. Por tanto, necesito que lo de antes esté almacenado en S. Es decir, yo este new union SC lo almaceno en S. Pero eso es algo que debo hacer cuando me encuentro una unión. Si me encuentro una intersección, en lugar del objeto new union SC, tengo que hacer un new intersección SC. ¿Cómo sé yo cuando tengo que generar un objeto unión o un objeto intersección? Esta regla, en esta acción semántica, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, ¿cómo sé yo si procedo de unión o de intersección? Pues lo más sencillo es utilizar un flag, un marcador. De manera que si yo reconozco unión, el marcador lo pongo a true, y si reconozco intersección, el marcador lo pongo a false. En la acción semántica que vemos aquí, si U está true, entonces es que era una unión y entonces me creo el objeto unión. Si U está false, el else, entonces que vengo de aquí y lo que me tengo que construir es un objeto intersección. Bien, el hecho de tener la acción semántica dentro de la clausura indica que cada vez que se ejecute la clausura se va a ejecutar esta acción semántica. Comp, pues el símbolo comp me permite obtener el complemento, me permite declarar el complemento de un conjunto base o bien directamente ese conjunto base. Es decir, aquí complemento es opcional, tiene una interrogación. ¿Qué hacemos? Bueno, pues base va a devolver un conjunto, va a devolver un objeto de tipo set. Voy a almacenarlo en B. ¿Y qué ocurre? Bueno, comp tiene un atributo sintetizado de tipo set y yo tengo que calcular el valor que tiene que devolver comp. Si me encuentro con el complemento, es decir, si yo me encuentro complemento de base, como base lo he almacenado en B, lo que haría es un return new complement de B. Es decir, yo cogería este conjunto y lo envolvería en un operador de complemento.
¿Eso cuándo? Cuando yo me he encontrado la operación de complemento. ¿Y cómo lo sé? Pues necesito, igual que antes, poner un marcador. Inicialmente comp está falso, pero si paso por aquí, comp se pone a true. Si no paso, comp sigue en falso. Luego aquí yo ya sé si he pasado o no he pasado por el complemento, si he reconocido o no he reconocido el operador complemento. Si lo he reconocido, devuelvo el conjunto B envuelto en un complemento, y si no, directamente devuelvo el conjunto B. Y por último, teníamos el símbolo base. El símbolo base reconoce tres opciones: o bien una variable, o bien un conjunto más complicado descrito entre paréntesis, o bien un conjunto por enumeración. Bueno, en cualquier caso, base tiene un atributo sintetizado de tipo set, por tanto, ya esto no va a devolver void, va a devolver un objeto de tipo set. Para eso necesito que después todas las opciones tengan su return correspondiente. Bien, cosas que necesito. En el caso de que lo que reconozco sea un identificador, ese identificador lo voy a usar para buscar el objeto variable que corresponde a ese identificador, que será en ese caso el atributo interés, el atributo sintetizado de base. Es decir, en el caso de identificador, yo lo que voy a hacer es un return get variable de tid.imagen. TID será el token identificador que tendré que declararlo aquí arriba como token. Bien, la segunda opción era si lo que tengo es un paréntesis abierto, expresión paréntesis cerrado. En ese caso, a partir de esta expresión, yo puedo obtener el conjunto, voy a llamarle XPR, y ese conjunto va a ser, de hecho, lo que yo devuelva como representación del símbolo base. Bien, aquí estoy usando XPR, lo tendré que declarar arriba como objeto. Y la regla que es algo más complicada es la de la enumeración. Tener llave abierta y ahora num, 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 etcétera, llave cerrada. En estos casos, la representación, como ya hemos visto, es una estructura de datos de tipo enum. Luego yo voy a declararme una variable de tipo enum, llamarle e, y si entro por llave abierta, entonces ya aquí me creo ese objeto de enumeración. Ese objeto de enumeración, que en ese momento lo que tiene es una enumeración vacía, es la descripción de un conjunto vacío, lo que viene detrás podría no aparecer. ¿De acuerdo? Puesto que tenemos aquí esta opcionalidad, todo esto podría no aparecer. En ese caso, lo que debo devolver, estaría encontrando llave abierta, llave cerrada, y lo que debo devolver es este objeto newEnum que me contendría en ese momento una enumeración vacía. ¿Qué ocurre si lo que me encuentro es llave abierta, num, llave cerrada? Bueno, pues si como ya me he creado el objeto enum, ahora si yo me encuentro un num, lo que tengo que hacer es añadir un nuevo elemento. Es decir, e.addElement, que sería utilizar el método de enum, que me permite añadir números a esa enumeración. Bueno, pues si me he encontrado este primer número, pues ese número lo voy a añadir a la enumeración. Para eso tomo el lexema de este token, pero tengo que indicar que me hace falta ese token. Es decir, el token no me vale solo con el token TID, que en caso de ID me almacenaría el valor del token, sino un token num que me permita almacenar esto. ¿Qué ocurre si me encuentro más coma num? Bueno, pues cada vez que me encuentre coma num voy a almacenar el valor del token num y voy a añadir ese elemento. Finalmente, en este caso de llave abierta, números entre comas, llave cerrada, lo que se devuelve es el objeto enum que me permite enumerar todo lo que estoy reconociendo. Y con eso terminaríamos este ejercicio 14. Con estos tres últimos ejercicios, lo que he querido mostraros es que realmente un mismo lenguaje se puede definir mediante diferentes gramáticas. Esto es algo que se ve con frecuencia en los ejemplos que os pongo, que habitualmente si me invento una cierta información que pretendo reconocer y me invento pues una estructura de datos que utilice que esté asociado a ese lenguaje,
pues lo que vemos es diferentes gramáticas para describir ese lenguaje. Típicamente gramáticas descendentes, gramáticas LL1, o bien gramáticas ascendentes, gramáticas SLR, o bien gramáticas descendentes en formato extendido, formato de BNBS, que es lo que utiliza JavaCC y que nos lo podemos encontrar también. Pues simplemente modificando la gramática, aunque mantengamos el lenguaje y mantengamos la estructura de datos que pretendemos construir, al cambiar la gramática estamos planteándonos un ejercicio en principio totalmente diferente. Eso es lo que hemos hecho con los 3 últimos ejercicios, el 12, el 13 y el 14. Con esto terminamos los ejercicios de análisis semántico.